Bienvenidos a Nuevo Amanecer. Me da mucho gusto tenerlos con nosotros estas fechas que hacen puente, muchas personas toman para visitar a su familia. Por eso tenemos a Marta aquí. Marta, bienvenida, qué gusto nos da que esté con nosotros. Y bueno, otras personas salen de la ciudad, pero siempre nos es grato tener personas que están con nosotros. Ustedes van a tener ahí en su boletín una hoja que vamos a estar utilizando en los siguientes minutos. Esta hoja es una hoja de aplicaciones que nos va a permitir ir siguiendo el mensaje. En las líneas en blanco vamos a estar llenando esas líneas con las palabras que hacen falta para poder comprender el mensaje que tenemos en esta mañana. Beneficios al estudiar la Biblia. Amados, estamos celebrando nuestro segundo aniversario. Y nos da mucho gusto porque nos permite ver la bendición de Dios en nuestras vidas. Parte del propósito por el cual estamos cumpliendo 2 años es gracias a los beneficios de la Biblia. Las promesas que el Señor nos da de vivir bajo la dirección de su palabra. Y hoy estamos celebrando eso. Cómo recibimos bendiciones en nuestra vida gracias a las promesas del Señor que nos ha dejado en su palabra. Un elemento importante en nuestro diario caminar con Dios, quiero decirte, es el estudio de la Biblia. Los nuevos creyentes en Cristo frecuentemente tienen dificultades para empezar a desarrollar este hábito que es excelente. Muchas personas tienen Biblia y no las leen porque no le entiendo, pastor. Con ese lenguaje que tiene la Biblia a veces no le entiendo. Yo siento que me confundo, prefiero nada más tener la Biblia ahí en mi casa dobladita, o a veces hago un pequeño atril y la abro para que se vea bonita, pero no la leo. Y amados, quiero decirte que cuando la iglesia primitiva empezó a crecer después de la muerte y la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, se hizo necesario desarrollar el hábito de leer la palabra de Dios. Se sabe que los primeros cristianos eran perseverantes en la palabra de Dios. Ahí en tu hoja dice Hechos 2:42, ayúdenme por favor a leerlo juntos. Vamos, ¿qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjate qué interesante, esta es la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y qué interesante porque dice, había comunión unos con otros. Eran cuates, eran amigos, se conocían, había fraternidad. Compartían el pan, compartían las oraciones, oraban unos por los otros, se proveían unos a los otros. Esto era la iglesia primitiva. Estaban empezando a desarrollar un nuevo hábito de vida. Amados, hoy estamos en el tercer mensaje de nuestra serie, Caminando de cerca con Dios. Y estamos hablando de cada una de las estrategias que Dios provee en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos sentir a Dios cerca de nuestra vida diaria. Queremos sentir la presencia de Dios cada día. Pero antes de continuar con el mensaje, vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta fecha, por esta celebración, por tu presencia en este lugar, Señor. Queremos pedirte que prepares nuestro corazón. Queremos pedirte, Señor, que nos permitas discernir la enseñanza que has preparado para nosotros. Pon gracia en tu siervo, Señor, porque sabemos que el aprendizaje que vamos a tener no es por el predicador. Es por tu palabra, es por la obra de tu Espíritu en nuestras vidas. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. Y Padre, te agradecemos porque ese es el poder que queremos en nuestras vidas, el poder de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, para que te ubiques, amado. Acabamos de leer un pasaje, ¿cierto? Acabamos de leer
instrucciones para un rey. Es la época en que Israel está caminando en el desierto después de haber salido de Egipto. Muchos de ustedes recuerdan la película de Los 10 Mandamientos. Charlton Heston, ¿se acuerdan? Monumental esa película. Nos está pintando el cuadro de un pueblo israelita que está viviendo en Egipto como esclavo. Durante los 40 años antes de llegar a la tierra prometida, Dios les dio a los israelitas leyes que en el futuro estarían obligados a cumplir. Piensa un poquito en esto, amado. Fíjate bien. El pueblo de Israel ha vivido en Egipto 435 años. A partir de que llegó con Jacob apenas entraron 70 personas. 435 años después, cerca de 2 millones de personas, 2 millones y medio, están saliendo de Egipto. De esos 435 años, 355 años vivieron como esclavos. Es a ellos a quienes se les está dando estas leyes. Y este pasaje que hemos leído es significativo y es desconcertante en la vida del pueblo de Israel. ¿Sabes por qué? Porque el libro de Deuteronomio es un compendio de advertencias, es un compendio de recomendaciones, es un compendio de leyes para los hebreos. Y esta parte que estamos hablando trata de las instrucciones para un rey. ¿Para un rey? Si están saliendo de ser esclavos, ¿cómo puede haber instrucciones para un rey? Es curioso, ¿no es cierto? Pero te quiero decir esto, las circunstancias de los hebreos en lo menos que piensan en ese momento es en un rey. ¿Por qué? Porque es un pueblo que ha vivido como esclavo 355 años, no tiene experiencia para gobernarse, ni siquiera ha sido dueño de sus propias cosas, está caminando por el desierto sin dirección y entonces Dios les da instrucciones para cuando tengan un rey. ¿No suena absurdo? Imagínate que te dicen instrucciones para tener una casa inteligente en el campanario. ¿Quién tiene una casa en el campanario? ¿Quién piensa que va a poder tener una casa en el campanario? Pero si Dios te dice, aquí están las instrucciones para la casa que le voy a dar a tu descendencia, ¿tú recibirías esa instrucción? ¿Sí o no? Claro, en el campanario, ¿te imaginas? Y si te asombra el campanario, quiero decirte una cosa, más te va a asombrar el reino de los cielos. Sus calles de oro, sus cimientos de piedras preciosas. Y en este lugar Dios está hablando a los israelitas y les está hablando de instrucciones para cuando tengan un rey. Sí, amados, probablemente puede sonar absurdo, pero en el conocimiento pleno de Dios, Él sabía que para la futura época de Israel, para cuando apareciera en escena el profeta Samuel, estamos hablando unos 380, 400 años después, el pueblo iba a pedirle un rey por medio del profeta Samuel. Dios sabía que en algún momento el pueblo de Israel se iba a estar fijando en lo que pasaba en los otros pueblos. Dios sabía que un día le iban a decir, ¿sabes qué? Ya nos cansamos de tener un Dios que no vemos, queremos un rey como tienen otros pueblos. Dios ya lo sabía. Fíjate qué interesante, estaba preparando esta época, se estaba anticipando para designar las responsabilidades de un futuro rey. Amados, con esta enseñanza, con esto que el Señor está diciendo a los israelitas, hoy vamos a aprender de este pasaje 3 razones relevantes para caminar cerca de Dios. Amados, ¿quién de ustedes quiere caminar cerca de Dios? ¿De veras queremos caminar cerca de Dios? Acuérdate, cuando eras pequeño, te llevaba mamá de la mano. Y había ocasiones que te quería soltar, ¿cierto? ¿Por qué? Ya te sentías grande. Y mamá te vuelve a agarrar más fuerte, no se suelte. Y tú, haciendo berrinche porque te quieres soltar. ¿Por qué? Ya te sientes grande, te sientes independiente. Caminar de cerca con Dios es caminar con las reglas de Dios. ¿Tú estás dispuesto a caminar así, cerca de Dios?
Porque esto es lo que vamos a aprender esta mañana, 3 razones relevantes para caminar de cerca con Dios. Primera razón, número 1, debo tener mi propia Biblia. Debo tener mi propia Biblia. Fíjate qué interesante, amado. ¿Por qué debo tener mi propia Biblia? ¿Por qué es importante tener mi propia Biblia? Desde el principio de la creación, el propósito de Dios ha sido tener una relación personal con el hombre. Una relación personal contigo. Una relación que te tenga cerca de Él. Y cuando Dios rescató a los hebreos de la esclavitud en Egipto, Dios seguía firme con ese propósito, mantener esa relación personal. Dios no quería que el pueblo pidiera un rey. El pueblo sabía que lo tenían a Él como su rey de reyes, como su mejor rey. Pero Dios sabía que por razones egoístas, ¿por qué, pastor? Por razones egoístas, algún día el pueblo le pediría un rey. ¿Sabes por qué? Porque querrían ser como las demás naciones vecinas. Querían un rey visible, un rey con una corona, un rey que manda, un rey que tiene riquezas. Querían decir, el pueblo de Israel también tiene un rey. ¿Quién mandó todo eso? El rey de Asiria, el rey de Jesús, el rey de Amalek. Todo mundo tenía un rey. ¿Por qué nosotros no podemos tener un rey? Se les olvidó el rey que tenían, Dios, en sus vidas. Pero Dios sabía que eran razones egoístas, que lo pedirían. Por eso Dios establece algunas reglas para que el rey sepa gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y fíjate, aquí es donde empiezan las reglas, Deuteronomios 17:18. Ayúdame, por favor. ¿Qué dice? Cuando el rey se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas. A ver otra vez, ¿cómo dice? Y cuando el rey se siente sobre el trono de su reino, por favor, circula una copia de esta ley. Escribirá una copia de esta ley. Fíjate, Dios está instruyendo que el rey debe tener una copia de la ley para su uso personal. Una copia de la misma ley que tienen los sacerdotes. ¿En qué estaría pensando Dios? ¿En qué estaría pensando? Hoy en día para nosotros es muy fácil tener una copia de esa ley. Todo mundo puede tener una Biblia. La misma que en aquel tiempo solamente podían tener los sacerdotes. Pero te digo una cosa, en aquel tiempo no había imprentas, no había computadoras, no había impresoras de inyección de tinta, ni impresoras láser, no había papel. Así que había muchas excusas para justificar por qué no se leía la palabra de Dios. Y Dios está diciendo, manda a hacer una copia de esta ley. ¿Sabes qué representaba eso? Muchísimo trabajo. ¿Puedes imaginarte el material para hacerlo? ¿En qué se hacía antes un escrito? ¿En un Se la saben todas ustedes, me encantan. En un pergamino. ¿Tú te imaginas lo que era escribir en un pergamino? ¿De qué son los pergaminos en aquel entonces? ¿Papel o piel? Piel, y también había papel, papiros, ¿cierto? ¿Y las plumas? Tintas, plumas de animales. No sabemos exactamente cómo lo hacían, pero hacer una copia de la ley, quiero decirte, llevaba mucho trabajo. Era un especialista el que hacía este trabajo y tenía que hacerlo para el rey, una copia de la ley que tienen los sacerdotes. Hoy en día para nosotros es muy fácil una copia de esa ley. La misma que en aquel tiempo solo podía tener los sacerdotes, nosotros la podemos tener. En aquel tiempo no había imprentas, pero para el rey no había excusas. Era una orden de Dios tener su propio libro con la copia de la ley. Piensa en esto, amado. Cada uno de nosotros tenemos nuestros artículos personales, ¿no es cierto? ¿Cómo cuáles, pastor? Cepillo dental. ¿Alguno de ustedes presta su cepillo dental?
A veces de broma yo les digo, estás en tu casa, ¿eh? Y aquí está el cepillo de las visitas si quieres. ¿Prestamos el cepillo dental? Es personalísimo, ¿no es cierto? Cepillo para el pelo. Bueno, a veces sí lo compartimos, pero casi siempre este es mi cepillo, ¿cierto? Zapatos, andamos prestando los zapatos. Bueno, las señoras sí los prestan, pero los varones no prestan sus zapatos, ¿cierto? Ropa interior, personalísima. ¿Sabes qué otro artículo es personalísimo? Cada quien quiere el suyo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí, así me mantengo comunicado, me localizan y localizo. Este no lo presto. ¿Me permites una llamada? Sí, pero estás con el ojo al gato. Mira, ¿dónde está mi teléfono? ¿Cierto? Lo prestas como un favor, pero son personales. Tu laptop, tu tablet. Nadie más puede ni debe usar tus artículos de uso personal, ¿no es cierto? Todos lo respetan y saben que son tuyos. Y quiero decirte una cosa, amado, un cristiano, si verdaderamente quiere caminar con Dios, una persona que quiera caminar con Dios, de cerca con Dios, debe tener su propia Biblia. Te digo una cosa, esa relación íntima me fortalece leyendo la Biblia todos los días. Cuando tú compras un artículo, un coche, un refrigerador, una computadora, una tablet, un iPad, aparte de la caja de cartón en algunos artículos y tu coche grandote, ¿qué cosa es lo que te entregan? Un manual, para que aprendas a usar el artículo, ¿cierto? Y te digo una cosa, tú también tienes un manual. ¿Quieres saber cómo funcionar en la vida y cómo funcionar bien y cómo dar buenos resultados? Revisa tu manual. ¿Cómo se llama ese manual? ¿Cómo se llama? Biblia. Ese es tu manual. Y eso es lo que el Señor le está diciendo a un rey. A ver, muéstrenme sus propias Biblias, amados. ¿Quién trae su propia Biblia? ¿Qué tal, eh? ¿Qué puedes hacer en tu propia Biblia? Subrayarla. Poder hacer las anotaciones que para ti son relevantes, lo que el Señor está haciendo en tu vida. Por eso debes tener tu propia Biblia, así como tienes tu celular, así como tienes tu lap, así como tienes todos tus efectos personales, tu Biblia es tuya. Hay personas que me dicen, yo traigo la Biblia que me regalaron el día de mi boda, ¿y quién la lee? ¿Tú o él? Generalmente alguien se apropia de ella, ¿cierto? De ella. ¿Sabes qué hace el pastor Hugo cuando tiene que oficiar una boda? Son 2 Biblias. No es una, son 2. Porque deben tener cada uno su propia Biblia. Así que les pedimos 2 Biblias. Y de eso estamos hablando, amados. No es lo mismo venir y tomar una de las Biblias de la iglesia y la vuelves a abrir a los 8 días. No se fortalece tu relación personal con Dios. Debes tener tu propia Biblia. Tú no agarras el teléfono celular de la iglesia y dices, voy a poner todos mis contactos, y regresas dentro de 8 días a hablar en el teléfono celular de la iglesia, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Tu propio celular, porque es el que te comunica con las personas que amas. Si quieres estar cerca de Dios y hablar con Dios, ¿qué necesitas? Mi propia Biblia, porque esta es la que te comunica. ¿Estás conmigo? Amados, de eso estamos hablando. Debes tener tu propia Biblia. Por eso decimos, la regla número 1 es, debo tener, ¿qué dice? Mi propia Biblia. Y amados, es ahí donde nosotros entendemos uno de los beneficios de andar cerca con Dios. Debo tener mi propia Biblia. Muy bien, número 2, la segunda razón relevante para caminar con el Señor es, debo leer mi Biblia todos los días. Todos los días. Deuteronomio 17:19a, ¿qué dice? Vamos. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Circula todo el pasaje. Amados,
quiero decirte, una relación se hace íntima cuando la comunicación se hace constante. ¿Cómo dijo, pastor? Una relación se hace íntima cuando la comunicación se hace más frecuente. ¿Qué tan frecuente debe ser? ¿Qué tanto quieres fortalecer la relación? A ver, señores, ¿cuántos de ustedes le dijeron a la muchacha guapa y hermosa que cautivó sus vidas: ¿quieres ser mi novia? ¿Quién dijo eso, varones? Yo sí lo dije. Ajá, y ya cuando fue tu novia, pues nos vemos dentro del año que entra. ¿Así le dijeron? Cada semana. ¿Así fue? Miren, yo no sé ustedes, pero el día que la muñeca me dijo, sí quiero todo contigo, no, hombre, sobres, en la mañana, al mediodía, en la tarde, más las llamadas en medio de la hora del trabajo. Mi muñeca trabajaba en una tienda allá en la ciudad de Taxco que se llamaba La Cucaracha. Vendían nieve, ropa, perfumes, muchas cositas de esas. Y sabes que siempre encontraba un pretexto para ir a la tienda. ¿Tú por qué crees? ¿Estaba necesitado de los productos que ahí vendían? No, teníamos que ir a ver a la muñeca. ¿Sabes por qué? Porque queríamos fortalecer esa relación con ella. Queríamos enfatizar esa relación. Y mira, es interesante porque cuando tú sabes exactamente cómo se produce una relación, te vas a dar cuenta que tienes que invertir más tiempo en la comunicación mutua. ¿Por qué? Porque eso produce amor entre la pareja. ¿Cuántos de ustedes revisan su Facebook? ¿Cuántos revisan su WhatsApp? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Bueno, se dan cuenta que gracias a las redes sociales hoy estamos más conectados, pero menos comunicados. Sí es cierto, estamos conectados y conocemos todo, pero hablamos menos. Inclusive si tenemos más mensajes, preferimos no hablar por teléfono para ahorrarnos la llamada telefónica y mandamos un WhatsApp. Pero hablamos menos, nos conocemos menos. Interactuamos menos. ¿Sabes qué cosa es lo que Dios quiere? El plan de Dios es estar conectado y comunicado contigo. El plan de Dios es estar conectado y comunicado contigo. Por eso Dios, para reforzar su propósito de establecer una relación íntima y personal contigo, establece que su lectura, la lectura de su palabra, debe ser cada día. Cada día. Deuteronomio 11:1. Ayúdame a leerlo, por favor. Vamos, con voz fuerte. ¿Qué dice? Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Circula, por favor, todos los días. Todos los días. Fíjate qué interesante. ¿Qué pasaría si tú no revisas tus teléfonos y tus mensajes todos los días? Te mandaron un mensaje y te dijeron: su tía fulana de tal, la tía rica, se acaba de morir y lo nombró a usted heredero de toda su fortuna, pero tiene que venir el jueves. El mensaje te lo mandaron el lunes y tú no revisas tus mensajes. ¿Qué va a pasar? Perdiste la fortuna de la tía rica. ¿Cómo te vas a sentir cuando de manera tardía leas tu mensaje? ¿Cómo te vas a sentir? Qué interesante, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si lees todos los días tus mensajes? Desde el lunes te estás llamando: ¿dónde tengo que presentarme? ¿A qué horas tengo que ir? ¿Qué debo llevar? Todo lo que necesite para acreditar que yo soy el que tiene que recibir la herencia, ¿no es cierto? ¿Sabes qué es lo mismo que hace Dios? El Señor tiene preparados tesoros para ti, herencias invaluables que tienes que aprender cada día, que tienes que apropiarte de ellas cada día. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar del personaje bíblico de nombre Nehemías? Nehemías era el copero del rey, el rey Ciro. Él no nació en Jerusalén. Por alguna razón interesante que no nos dice la Biblia, ocupó un puesto de privilegio. Ser copero del rey, era el hombre de
todas sus confianzas. La vida del rey dependía de ese hombre, el copero del rey. ¿Sabes qué cosa hacía el copero del rey? Era el primero que comía todo lo que comía y todo lo que bebía el rey. De manera que si alguien intentaba matar al rey, ¿quién era el primero que se moría? ¿Entiendes la confianza que le tenía a este hombre? Estaba dispuesto a dar la vida por su rey. El rey lo escogía con toda la confianza, porque si el copero se alía con los que lo quieren matar y dice: Señor, no te preocupes, yo ya comí, no te pasa nada. ¿Qué cosa sucede si el copero traiciona al rey? Se muere el rey. Nehemías un buen día conoce qué está pasando en Jerusalén y el rey le permite regresar con todas las bendiciones, ¿verdad? Todas las bendiciones y todos los cuidados. Dice la Biblia, ¿verdad?, que cuando Nehemías fue a Jerusalén a reconstruir el muro de la ciudad, después de sortear tantos problemas, Dios le permitió dirigir a los israelitas a la construcción del muro en un tiempo récord, 52 días. Y ahí estaba el profeta Esdras haciendo su parte. Fíjate lo que hizo Esdras. Deuteronomio, Nehemías 8:18, vamos conmigo por favor. ¿Qué dice? Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios desde el primer día. Fíjate qué interesante, porque dice: Esdras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día que empezaron a trabajar hasta el último día. ¿Y sabes por qué? Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes qué? Es guía, es fortaleza, es seguridad. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso, amados, caminar de cerca con Dios exige leer su palabra cada día, todos los días. ¿Para qué? Para estrechar más el conocimiento y el amor de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva a la tercera razón relevante para caminar de cerca con Dios. Damos vuelta a la hoja. ¿Qué dice? Leer la Biblia fortalece mi fe en Dios. Fíjate qué interesante. Cuando entramos a la clase de Mirador, decimos que Dios tiene medios de gracia para alcanzarnos. ¿Cuáles son esos 3 medios de gracia? La palabra de Dios, los sacramentos y la oración. Y de esos 3, ¿cuál es el más importante? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios engendra la fe y la fortalece. La palabra de Dios hace que nazca en nosotros la fe en Dios, la confianza en Dios, la dependencia de Dios. Es un medio de gracia. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida, es nuestro manual de vida, cómo guiarnos en la vida diaria. Deuteronomios 17:19a, ¿qué dice? Perdón, Deuteronomios 17:19b. Vamos conmigo, ¿qué dice? Para que el rey aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Fíjate qué interesante. Para que el rey aprenda a temer a Jehová su Dios. Circula todo eso. Aprenda a temer. Ahora dices: pastor, ¿y eso de aprender a temer es tenerle miedo a Dios? ¿Eso es lo que significa? Porque quiero decirte algo que es interesante. Cuando Dios está dando todas esas instrucciones, Dios está explicando las funciones y responsabilidades de un rey. Díganme una cosa, ¿qué tiene que hacer un rey? ¿Cuál es la función más importante del rey? Dirigir, gobernar. ¿A quién? A un pueblo. ¿Qué tan grande va a ser el pueblo? No sabemos. Cada reino es diferente. Pero el reino de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, era un pueblo enorme. Y ese rey debería tener una capacidad para gobernar y tomar las decisiones que podían beneficiar o podían perjudicar a todo el pueblo, ¿cierto? Debería ser un rey sabio. ¿Cómo lo voy a hacer? Dice el Señor: antes de que tengas el rey, aquí están las reglas. Y tendrá que ser un rey que yo voy a elegir, dice el Señor.
no va a ser un extranjero, va a ser alguien de ustedes que yo voy a elegir. ¿Los eligió el Señor? Sí, el primer rey fue Saúl, el segundo rey fue David. Y fíjate qué interesante, porque esas responsabilidades del rey repercutían en la vida de todo el pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender esto? Pastor, yo creo que usted anda errado, yo no soy un rey. ¿O alguno de ustedes aquí hay un rey que yo no sepa? Yo he escuchado que de vez en cuando las damas le dicen, oye mi rey, pero es otro tipo de rey, ¿cierto? Qué serias están, señoras. Y los varones más, porque así se apenan que le digan mi rey. Pero te voy a decir por qué es importante. Varón, cuando tú diriges una familia, tienes las mismas responsabilidades que un rey. Tu familia va a recibir la calidad de dirección de vida que tú le des. La vida es un cúmulo de decisiones correctas e incorrectas, ¿cierto? Uno de nuestros vecinos, de aquí al lado de Guanajuato, decía, siempre caigo en los mismos errores. ¿Sí se acuerdan de quién estoy hablando? José Alfredo. Amado, ¿qué tanto caes en los mismos errores? Esto es lo que el Señor está diciendo. Piensa que eres un rey en tu familia. Tienes la responsabilidad de gobernar a tu esposa y a tus hijos y llevarlos por un camino correcto. La bendición que Dios ha preparado para tu vida. ¿Estás conmigo? ¿Entiendes por qué estamos hablando de las instrucciones para un rey? Y aún los jóvenes, tarde o temprano, un día van a ser parte de ese reinado en su familia. Tendrán que formar su propia familia y van a necesitar la dirección de Dios. Y fíjate qué interesante, porque Dios es muy claro cuando da las instrucciones del por qué el rey debe leer cada día. Él nos dice la frecuencia y la razón del por qué debo leer su palabra. Dice, lee cada día, todos los días. Esa es la frecuencia. Pero lo más importante es, ¿para qué? ¿Para qué me sirve leer la palabra del Señor todos los días? Y dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Y te quiero decir una cosa, amado. No se trata de aprender a tenerle miedo a Dios. La expresión temer a Jehová en el Antiguo Testamento, el temor a Dios en el Antiguo Testamento, es el equivalente a la expresión tener fe en el Nuevo Testamento. Tener fe en el Nuevo Testamento. Dicho de otra manera, cuando dice, para que aprendas a tener fe en Jehová tu Dios. ¿Sabes qué es lo que nos hace falta hoy en día, amado? Queremos confiar en alguien. Y mucha gente quiere confiar en Dios, pero no sabe cómo. Generalmente tiene buenos deseos. Pídele al Señor. Ora, reza, pero no saben cómo. No saben cómo apropiarse todas y cada una de las promesas que Dios ha preparado para sus vidas. ¿Sabes por qué no lo saben? Porque no han leído el manual. No han leído el manual. Y eso es lo que el Señor está diciendo, ¿verdad? La expresión temer a Jehová en el Antiguo Testamento es tener fe en Dios. Entonces, la razón de leer cada día, ¿cuál es? Para aprender a tener fe en mi Dios. ¿Te das cuenta? Aprender a tener fe en mi Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de aprender a tener fe en Dios? Es muy simple, pero es muy desafiante, amado. Tener fe en Dios no nada más es de decirlo. Ah, sí, yo tengo fe en Dios, yo leo mucho la Biblia. Espérate que te enfrentes a un problema grave, un problema de salud, un problema de quebranto, un problema de pérdida. Entonces vas a saber si realmente tienes fe en Dios. Entonces vas a saber toda la debilidad que tienes cuando esa fe que decías tener le falta mucho. Y entonces es cuando tú dices, yo necesito caminar de cerca con Dios.
No solamente quiero caminar, necesito caminar de cerca con Dios. ¿Sabes por qué? Porque el propósito es obedecer su palabra para ponerla en acción en tu vida. Ese es el desafío. Obedecer su palabra para ponerla en acción en tu vida, papás. ¿Cuántos de ustedes, lo he comentado en algunas otras ocasiones, cuando está por nacer su primer bebé, su segundo bebé, su tercer bebé, ustedes dicen, ay, ojalá y que mi hijo de veras sea un verdadero desobediente? ¿Quién lo piensa? Que sea terco, necio, obstinado, que me dé muchos problemas para que tenga yo algo que hacer. ¿Quién piensa así? ¿Así lo pensamos? Pues así piensa Dios de nosotros. Jamás pensó en que nosotros fuéramos desobedientes, necios, tercos, obstinados, rebeldes. Él pensó en hijos de Dios, obedientes. ¿Sabes para qué? Para recibir las bendiciones que tiene preparadas para nosotros. Y te quiero decir esto, amado. Mientras menos le conozcas, menos le obedeces. ¿Sabes lo que es una cadena? Una cadena es un conjunto de eslabones. Escucha esta cadena. Mientras menos la conozcas, menos le obedeces. Mientras menos la obedeces, menos la vas a poner en acción. Mientras menos la pongas en acción, menos le vas a agradar a Dios. Mientras menos le agrades a Dios, menos íntima será tu relación personal con Él y con esa relación personal que Dios quiere tener contigo. ¿Sabes en qué se va a convertir? En buenos deseos. Ay, yo quisiera que Dios me bendiga. Que Dios te bendiga, es un buen deseo, ¿no es cierto? Yo quiero que Dios te bendiga, te traje este regalo. Ese es un deseo con acción, ¿no es cierto? ¿Quieres que Dios bendiga a la persona que amas? Dale una Biblia. Pero ¿sabes qué? El segundo paso, ¿te vas a comprometer a leerla? ¿Quieres caminar con Dios? Ábrela todos los días. Léela todos los días. Porque aun cuando te la regale, pudieras pensar que se convierte en un amuleto en tu casa y lo vas a poner en un lugar especial. Así, la Biblia. Pero nunca la abres. ¿De qué te sirve un cofre con $1,000,000 ahí que nunca vas a gastar? ¿De qué te sirven? Es que es para una emergencia. Pero se está muriendo tu mujer. Por eso te dije, es para una emergencia. ¿Te das cuenta? Nosotros ponemos los parámetros, las prioridades. Mientras menos íntima sea tu relación personal con Dios, no podrás decir nunca que tú caminas de cerca con Dios. Simplemente no es posible. Por eso Dios manda tener propia Biblia. Tienes que leerla cada día. Que sea tu obligación, tu responsabilidad de aprenderla, leerla, obedecerla, ponerla en acción en tu propia vida. Cuando esto haces, ¿sabes qué va a pasar? Deuteronomios 17:20. Vamos conmigo, ¿qué dice? Para que no se eleve tu corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin que prolongue el rey sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Te ayuda a tener fe en Él, pero también te sirve para que tu corazón no se eleve sobre los demás, para que no te creas más que los demás. Y así lo dijo el apóstol Pablo, Romanos 12:3, vamos conmigo, ¿qué dice? Digo pues, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjate nada más que instrucciones, que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. En el sentido contemporáneo diríamos, no te creas mucho, se siente el muy, el uyuyuy, el sácale punta a tu lápiz, ¿cierto? No te sientas así. Solamente el concepto que debes tener
de ti mismo. Y amado, fíjate qué interesante, porque el Señor dice: no se aparte de mi palabra de ti, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que vivas más tiempo en el reino de Dios, con tus hijos, en medio de tu familia. Y hay una parte especial en este pasaje. Dios hace énfasis en cuanto a nuestra responsabilidad de leer su palabra y cumplirla, porque dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra, ¿cierto? Eso es lo que dice, y así se lo confirmó Dios a Josué. ¿Qué dice Josué 1:7? Vamos conmigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Amados, hoy estamos viviendo en una sociedad que se ha olvidado de Dios, o que ve a Dios como un amuleto, o como un Dios bonachón, un Dios buena onda. Ese no es el Dios de la Biblia, amados. Ese no es el Dios de la Biblia. Las personas no conocen el verdadero significado y trascendencia de la palabra pecado. El cargo de conciencia por el pecado dejó de ser un motivo para buscar agradar a Dios. Y si algo parece inapropiado, ¿sabes qué hace? Lo cambiamos de nombre. Le cambiamos el nombre para sentirnos bien con nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque queremos sentirnos bien. Queremos tomar decisiones correctas. Déjame explicarte. En enero de 1996, allá en Estados Unidos, en el estado de Kansas, lo que nosotros llamaríamos el Congreso del Estado, se llama la Casa de los Representantes. Son los senadores que representan al Estado y los diputados que gobiernan el Estado. Y ellos tienen una costumbre: cada vez que inicia la sesión del nuevo periodo, la costumbre es invitar a un pastor, fíjate bien, a un pastor, para que haga una oración pidiendo la dirección de Dios antes de empezar el ejercicio de sus funciones. En enero de 1996 invitaron al pastor Joe Wright. Él pertenecía a la iglesia Central Christian Church, de allá de la ciudad de Wichita, Kansas. ¿Te gustaría saber qué cosa dijo el pastor? Vamos a poner el video. Apágame. Father, we come before you today to ask your forgiveness and seek your direction and guidance. Lord, we know your word says, woe to those who call evil good. But that's exactly what we've done. We have lost our spiritual equilibrium and inverted our values. We confess that we have ridiculed the absolute truth of your word and called it moral pluralism. We have worshipped other gods and called it multiculturalism. We have endorsed perversion and called it an alternative lifestyle. We have exploited the poor and called it the lottery. We have neglected the needy and called it self-preservation. We have rewarded laziness and called it welfare. We have killed our unborn and called it choice. We have shot abortionists and called it justifiable. We have neglected to discipline our children and called it building esteem. We have abused power and called it political savvy. We have coveted our neighbor's possessions and called it ambition. We have polluted the air with profanity and pornography and called it freedom of expression. We have ridiculed the time-honored values of our forefathers and called it enlightenment. Search us, O God, and know our hearts today. Try us and see if there be some wicked way in us. Cleanse us from every sin and set us free. Guide and bless these men and women who have been sent here by the people of Kansas and who have been ordained by you to govern this great state. Grant them your wisdom to rule, and may their decisions direct us to the center
of your will. I ask it in the name of your Son, the living Savior, Jesus Christ. Amen. Amados, no podemos saber lo que Dios quiere a menos que leamos su palabra. Y su palabra no impactará nuestras vidas a menos que la leamos y reflexionemos en ella con regularidad. Cuando Jesús estaba hablando a sus discípulos acerca de la promesa del Espíritu Santo, Él enfatizó la importancia de estudiar su palabra y de obedecerla. Juan 14, 21, 23. Vamos conmigo, ¿qué dice? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Subraya, por favor, el que me ama, mi palabra guardará. Amados, tú eres un rey en tu familia y tienes responsabilidades de rey. Y quiero decirte, si de verdad quieres caminar de cerca con Dios, tú tienes que leer su palabra. Y si tú dices, no entiendo muy bien la palabra, acércate a Nuevo Amanecer. Aquí en Nuevo Amanecer podemos ayudarte a conocer la palabra del Señor, a entenderla y a ponerla en práctica. Y vas a descubrir bendiciones para tu vida. Y vas a descubrir cambios en tu vida. Y vas a ver beneficios en tu vida, porque muchas cosas van a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque vas a leer tu manual de vida. Por eso decimos en la última línea, esta es la promesa para la persona que quiere y necesita caminar de cerca con Dios. Quiere y necesita caminar de cerca con Dios. Puede ser que algunas personas quieren, pero realmente no lo van a hacer. Y hay personas que quieren, lo necesitan y están dispuestas a hacerlo. ¿Cuál de esas dos personas eres tú? No me lo tienes que decir a mí, te lo tienes que contestar tú y te tienes que desafiar delante del Señor. ¿Estás listo? Porque Nuevo Amanecer quiere ayudarte a apropiarte de estas promesas en tu vida. Nuevo Amanecer tiene como propósito enseñarte a amar a Dios, obedecer el gran mandamiento y cumplir la gran comisión. Y lo hacemos a través de la Biblia. Si estás interesado, acércate con nosotros. Hay lugar para las clases que tenemos y nos dará mucho gusto que te integres a edificar tu vida en la palabra del Señor. Oramos. Padre Santo, te damos gracias en esta tarde. Gracias porque tu palabra nunca vuelve vacía, porque tu palabra es como espada de doble filo. Señor, dice tu palabra que tu palabra penetra hasta los tuétanos. Padre, entendemos que no es el mensajero el que cambia nuestras vidas, es el mensaje. Entendemos que hay personas que son transformadas de una manera que no podemos explicar, porque tú lo haces de una manera misteriosa. Señor, si en esta tarde hay alguna persona que ha sentido motivación en su corazón por tu palabra, porque se ha sentido desafiada a seguir tu palabra, a aprender tu palabra, Padre, yo te ruego que tú confirmes en su corazón este deseo. Que se acerque y diga, yo quiero aprender de la palabra del Señor. Que aprenda a descubrir los beneficios y bendiciones que implica seguir tu palabra. Señor, queremos caminar de cerca contigo. Mueve nuestros corazones a la obediencia y a la búsqueda de ti, a tener la esperanza que estamos buscando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.